Buen día, hoy vamos a hablar sobre la actividad 2, la investigación cuantitativa. Mi nombre es Johnny Sánchez, pertenezco al programa Tecnología en Gestión de Procesos Logísticos y esta actividad es correspondiente a la materia de la investigación 2. Los antecedentes surgen en los siglos XVIII y XIX en el proceso de consolidación del capitalismo y en el seno de la sociedad burguesa occidental, con la finalidad de analizar los conflictos sociales y el hecho económico como universo complejo, inspiradas en las ciencias naturales y estas en la física newtoniana a partir de los conocimientos de Galileo. Con Claude Saint-Simon y Auguste Comte surge la psicología como ciencia. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Como pregunta. La metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de las técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando, ¿no? El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, como hacen la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Entre sus principales elementos tenemos la operacionalización de las variables, el muestreo, recolección de la información, análisis de los datos y la inferencia estadística. Los modelos de investigación cuantitativa tenemos que son la experimental, cuasi-experimental, post facto, histórica y la descriptiva. Si hablamos un poco más a profundidad de ellos, tenemos que la experimental realiza una acción y luego observa sus consecuencias. La cuasi experimental, los grupos ya están conformados antes del experimento, son grupos intactos. La ex post facto, su expresión significa después de hecho, es decir, haciendo alusión a que primero se produce el hecho y después se analizan las posibles causas y sus consecuencias. Por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación del análisis. En la histórica pues se encarga de describir los fenómenos que acontecieron en el pasado basándose en fuentes históricas y pues documentales. Y en la descriptiva no hay manipulación de variables, simplemente observa y describe pues cómo se presentó en su ambiente natural. La pregunta, ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar datos de manera por números, especialmente en el campo estadístico. Dice que para que exista metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta donde se termina. El abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico. En este caso hay que tener un método científico inductivo que alcanza conclusiones generales utilizando como punto de partida hipótesis o antecedentes particulares. El método inductivo consiste en ir de lo particular a lo general. Utiliza la recolección y el análisis de datos para responder preguntas de investigación, probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo utilizado para la estadística. Para que exista metodología cuantitativa, se requiere pues que hayan los elementos del problema de investigación. Debe existir una relación cuya naturaleza sea lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de la investigación que conforman el problema, que sea posible pues definirlo.
limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia existe entre esos elementos. Los elementos constituidos por este problema de la investigación lineal los denominamos variables. Relación entre variable y unidad de la observación. La objetividad es la única forma de alcanzar pues, el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza pues, de sí mismo. Su racionalidad se fundamenta en el cientificismo y en el racionalismo. Las investigaciones cualitativas son guiadas por áreas o temas significativos de investigación. La investigación cualitativa puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección de los análisis. La otra pregunta, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? La complejidad de la investigación cualitativa radica en su estructura, pues la cual se construye en un enfoque epistemológico pues determinista y positivista. La forma de obtener los resultados, como cuantificar qué métodos se utiliza para la recolección de datos y qué tipo de instrumentos se van a utilizar. La evaluación está enfocada a lo cuantificable, es decir, a interpretar, sintetizar, analizar los resultados y saber cómo fue el proceso, cómo se hizo el proceso y cómo se aplicaron estos procesos, estos instrumentos. También se tiene en cuenta el costo, también el sesgo, o sea, la medición. Estos son las personas que se pueden realizar bien en la actividad. Los accesorios, la población, que son las características de ellos mismos, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos. Facilita la comparación entre estudios similares. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Durante varias décadas se ha considerado que los enfoques cuantitativos y cualitativos son perspectivas opuestas, ¿no? Irreconocibles y pues que no deben mezclarse. Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusan de ser impersonal, frío, limitado, cerrado y rígido. Y por el otro lado, los detractores pues dicen que tiene un enfoque cualitativo, lo consideran vago, subjetivo, inválido y especulativo, sin posibilidades de réplica y sin datos sólidos que apoyen pues las conclusiones. Se ha centrado en la idea de que pues ese enfoque puede neutralizar al otro. La base del divorcio entre ambos enfoques se ha centrado en la idea de que el estudio de que el enfoque puede neutralizar al otro se debe hacer más énfasis en las bondades que en las limitaciones de cada enfoque. Hay una tendencia creciente en el sentido de fusión entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ya que esto es fundamental para el beneficio del conocimiento. Pero hoy en día la mayoría de métodos las consideran como extremos continuo en el cual se puede situar pues cualquier estudio. Pues acá tenemos un cuadro de las ventajas y pues de los métodos que se manejan. Podemos mencionar unos. En el cualitativo se limita a preguntar y pues en lo cuantitativo se limita a responder. En lo cuantitativo las preguntas son como cuán particulares son los hallazgos y en la cuantitativo son generalizables esos hallazgos. Pues una de las críticas que se le suelen hacer a los abordajes cuantitativos desde la perspectiva de los métodos cualitativos es su propensión a servirse de, más que comunicarse con,
los sujetos, en este caso de estudio. Es posible pensar una metodología que involucre lo cualitativo y lo cuantitativo. Pues hay que mirar si es posible y si sí, justificarlo. Bueno, pues, primero pues tendremos que hablar de las diferencias entre las dos investigaciones. Pues una, por ejemplo, es la que está centrada en la fenomenología y la comprensión, y la cuantitativa está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. Otra es la subjetiva, que en la cualitativa y en la cuantitativa es objetiva. En la cualitativa hay inferencias en sus datos y en la cuantitativa hay inferencia más allá pues, de estos datos. En la cualitativa orienta el proceso y en la cuantitativa orienta el resultado. En la cualitativa hay datos ricos y profundos y en la cuantitativa hay datos sólidos y repetibles. Pues bueno, con esto podemos decir que sí es posible pensar que, pues que hay una nueva metodología que involucre lo cuantitativo y que involucre pues lo cualitativo. De estos dos enfoques surge una tercera que se llama pues la mixta. Cada enfoque pues que constituye como ese primer acercamiento a lo cuantitativo o a la realidad objetiva, ¿no? Y lo cualitativo se acerca a la realidad subjetiva, lo cual da como resultado la realidad intersubjetiva desde la óptica mixta. El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos, cualitativos, en un mismo estudio, una serie de investigaciones para responder pues, a dicho planteamiento. Entre estos enfoques, de lo cuantitativo y lo cualitativo, pues se utilizan 5 fases similares, ¿no? Y relacionadas entre sí. Estas son, pues llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencias de la observación y evaluación realizada, promueven y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las propuestas o del análisis, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar o fundamentar estas suposiciones o ideas, o incluso para generar nuevas. La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa. Solamente es para utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolos y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Esta es la bibliografía que pues, fue utilizada en la investigación. Muchas gracias.